las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes, qué gusto iniciar la semana en su grata compañía hoy que ya es lunes 29 de junio del año 2020, en que le traemos esta edición, la primera edición de hoy lunes, de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, me da muchísimo gusto saludarle. Es un verdadero privilegio. El saludo también a quienes nos acompañan ya en la opción de Facebook Live. En YouTube también estamos presentes y, por supuesto, en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afrtijuana.info. Les recuerdo que de igual manera, en punto de las 3 de la tarde, puede ustedes sintonizarnos en esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos, la plataforma de Canal 73 de CNR estatal, el equipazo que encabeza nuestro amigo Mario Rivera allá en la hermana República de Rosarito, ¿no? Saludos al equipazo. Hace rato que no los visito y bueno, no creo que quieran visitas en este momento, ¿no? Además, particularmente, caray, qué cosas, qué historias estas de la pandemia y del encierro y el confinamiento y demás. Oiga, pero es de veras un privilegio estar aquí, sin duda. Y procedo a saludar a quienes nos acompañan ya. Marco Antonio Cobian Espíndola está con nosotros en este momento. Nuestro amigo Roberto López. Mi estimado Roberto, un saludo. Está también Jaime Alfonso acompañándonos. Maite Presiche, por supuesto también. El presidente del Comité Municipal del PAN, Luis Rodolfo Enríquez, Sergio Alfredo Acervo, J.R. Giuseppe Leiva, también, nombres nuevos en la lista. Norma Martín, buenos días.
Juanita Flores también nos sintoniza. Muy amable. Esteban, el abogado Esteban Capella Ibarra. Entonces, ¿qué, abogado Capella? ¿Vas a buscar la candidatura a gobernador? Ya supe que te andan promoviendo algunas personas para ser candidato independiente a gobernador, ¿eh? Ya nos tendrás que decir. Esteban Capella, yo debo decirle, es desde hace bastante tiempo un abogado dedicado a trabajar con la comunidad a través de algunos grupos, un grupo de profesionistas, gente que trabaja en apoyo a causas muy específicas, una casa hogar aquí, alguna familia requiriendo atención de salud, un estudiante que se quedó atorado y por falta de recursos, en fin, pero también es un hombre con inquietudes políticas, así que es además el autor de una iniciativa de ley de reforma que ya se presentó a través del diputado Rodrigo Otañez al Congreso del Estado para facilitar la participación de los candidatos por la vía independiente. Entonces, entiendo que fue un proyecto en el que intervinieron varias personas, pero el principal promotor, hasta donde yo sé, es Esteban Capella, que nos acompaña. Así que contesta, abogado. Ándale, responde. Norma Martín, buen día. Un placer. Gracias por acompañarnos hoy y siguen sumándose aquí. Muchas gracias. Oiga, este asunto del Mencho, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Buenos días, don Marco Antonio Cobian. Qué asunto tan delicado este incidente del viernes. Conforme transcurrieron las horas, ciertamente se fue desdoblando la información, fue surgiendo la información relacionada con el atentado al secretario de Seguridad Pública municipal. Bueno, de la Ciudad de México, que no es poca cosa, ¿no? Digo, no offense, ¿no? Ciertamente no es lo mismo el secretario de Seguridad Pública Tinguindín que el de Tijuana o el de la Ciudad de México. Hay niveles, sí, por supuesto. Tijuana, por muchas razones, es una ciudad relevante a nivel nacional y los responsables de su gobierno son, por supuesto, también, en consecuencia, funcionarios de primer nivel, porque la ciudad es una ciudad de primer nivel. Con todas y sus limitaciones y de pronto sus comportamientos muy pueblerinos, si usted quiere, pero pues Tijuana es una de las ciudades más importantes del país, la tercera o cuarta en algunos rubros, la quinta tal vez en otros, pero finalmente es una ciudad de las más importantes del país. La Ciudad de México, pues por la simple condición demográfica que tiene y por ser el asiento de los poderes federales, pues no es cualquier ciudad. Y que se hayan atrevido a pretender asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que además es descendiente de gente de más alto nivel en materia de seguridad pública en la historia de este país, en la historia nacional, han sido personajes de relevancia nacional, desde el abuelo que fue gobernador, secretario de la Defensa, desde el hijo, Javier García Paniagua, que fue igual un personaje del área de seguridad pública del más alto nivel en otra etapa de la vida institucional, y hoy el nieto de Marcelino García Barragán, el jefe de gobierno capital, bueno, el jefe de la seguridad pública en la Ciudad de México, que haya sido no solo seleccionado como un blanco, sino que
se hayan atrevido. Eso dice muchísimas cosas que se han venido confirmando en las últimas horas luego del atentado mañanero del viernes, porque son muchos los datos duros que han permitido calcular la inversión que ha hecho el Cártel Jalisco Nueva Generación con el propósito de matar a un personaje. Primero, ya el Cártel Jalisco Nueva Generación había dado pruebas de que no le importaban el tamaño del contrario, ¿no? Sea chico, sea grande, no respondo chipote con sangre, dirían. Y fueron ellos los delincuentes capaces de derribar un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional hace algunos años allá en Jalisco, justamente. Y hoy no solo van contra un funcionario que hoy tiene mayor rango, pero a quien ya tenían en la mira desde hace bastante tiempo por la serie de golpes que habría infringido a ese cártel en el desempeño del cargo de seguridad pública en otros momentos previos. Pero que el cártel se está encargando de un ajuste de cuentas con este funcionario no solo revela el interés altísimo de cobrarle facturas viejas, sino facturas nuevas, porque reveló el propio funcionario, le recuerdo, antes de entrar a quirófano, emitió un mensaje de Twitter, en su cuenta de Twitter, para acusar directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación de su atentado, en el que murieron, y lo mismo lo confirmó el mismo Omar García Harfuch, habían asesinado a dos amigos suyos, dos escoltas, ¿no? Bueno, el jefe de escoltas, que recibió como 40 tiros, y mire que era una unidad blindaje 7, según el dato que se conoce profusamente desde el viernes, conforme transcurrieron las horas. Entonces, que se hayan atrevido, pues es porque había una factura nueva, considerando que la autoridad capitalina había emprendido un combate muy severo contra la Unión Tepito, quizá el cártel local más fuerte, más reconocido, no el único, ¿no? En términos de crimen organizado, hay otros dos, pero particularmente la Unión Tepito, que siendo una organización de carácter local se había asociado ya con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y con esto se estaba evidenciando una presencia que originalmente se había negado, la del Cártel Jalisco en la Ciudad de México. Imagínense usted nada más, desde Jalisco directo al asiento de los poderes. Eso ya de por sí era delicado. El atentado los pone en evidencia, descubre y confirma que están empezando ya a operar, que están operando en la Ciudad de México, pero además le están cobrando al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México algunos otros agravios, porque según la información que se ha estado difundiendo, aparentemente la autoridad a su cargo había golpeado muy severamente a otros dos cárteles menores, locales también, dedicados más bien a robo de transporte y a casa habitación, etcétera, etcétera. El más fuerte era la Unión Tepito, y uno por uno los habían estado desarticulando, pero además, fíjese qué delicado lo que se ha empezado a conocer en las últimas horas, tiene que ver con información de muy buenas fuentes. La gente que lo ha dado a conocer allá, que lo ha difundido en la Ciudad de México, es regularmente gente muy interiorizada en temas de seguridad pública, de seguridad en el más amplio espectro. Y entonces, según esta información, hay entre las documentales acreditadas en el trabajo de inteligencia, el contenido de algunas llamadas telefónicas interceptadas por la autoridad, según las cuales el Cártel Jalisco Nueva Generación también iba en contra
se había propuesto ir por la cabeza del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, por haber intervenido en el proceso para extraditar a gente cercana a familiares de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario Durazo, secretario de Seguridad Pública Federal, también estaría en esa lista negra, y el otro, por ser el responsable de la institución que ha dado un golpe a las finanzas del cártel. Estoy hablando, por supuesto, del titular de la unidad de inteligencia financiera de este país, el señor Santiago Nieto, porque había una gran cantidad de cuentas identificadas y congeladas, lo que por supuesto es uno de los ataques más severos que se puede infligir a la delincuencia organizada, el ataque al bolsillo, porque sin dinero no se pueden mover. El dinero es indispensable para que se puedan mover y hacer lo que les venga en gana. Pareciera, pues, por una parte, un cobro de facturas viejas y nuevas al secretario Omar García Harfuch, pero además la clara expresión de alguien que se siente acorralado ya, ¿no? Estaríamos frente a los últimos días, lo que esto signifique, los últimos tiempos, el último tramo que le queda por lo menos al liderazgo de El Mencho. Quién sabe si al cártel Jalisco, porque ya sabe usted que cuando cae la cabeza de un cártel finalmente se renueva, alguien surge en el liderazgo y el cártel continúa, pero por lo menos el liderazgo de El Mencho, ya muy agotado y disminuido, estaría dando coletazos como un animal herido de muerte, y en esa posición es capaz de cualquier cosa, y ya lo vimos, ¿no? El atentado a este funcionario de la Ciudad de México confirma entonces la presencia del cártel en la capital del país. El atentado, que es en sí mismo una audacia, es un desafío al Estado mexicano. No es nada más un desafío a la autoridad local en la Ciudad de México, no, porque el asiento de los poderes en este país tradicionalmente ha sido muy blindado, muy resguardado. Y es muy delicado lo que ha ocurrido, porque a pesar de que el operativo fracasó, porque no lograron el objetivo de matar al jefe policíaco, lo cierto es que esto es una invitación a la cacería, ¿no? O sea, si el cártel Jalisco se atrevió, más de uno lo puede intentar, porque estos ya demostraron que se puede, ¿no? No lo lograron esta vez, fracasaron, hay que decirlo, y sin embargo no puede cantar victoria el secretario Omar García Harfuch, porque evidentemente su operación, su logística, sobre todo su área de inteligencia, no estaba del todo preparado. Fíjese usted, se sabe hoy ya que la secretaría a su cargo tenía ya conocimiento de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, lo tenía bajo investigación. Por supuesto, no se puede operar en temas tan delicados y sensibles sin insumos de inteligencia. Tenían, se sabe hoy, conocimiento de algún probable atentado, pero faltó en la parte más fina, en la parte más delicada. Se quedó corto el trabajo de inteligencia, porque no alcanzó a prever esto. Aparentemente lo que le han salvado la vida a este funcionario y ha provocado el fracaso de este cártel, entre otras cosas, fue la rapidez con que reaccionaron los policías en esa zona de la Ciudad de México, la policía local, capitalina, que en un minuto o menos de un minuto ya estaban llegando a la escena,
y esto, por supuesto, hizo correr a los delincuentes. Pero vea usted nada más, impresionante. Es un operativo muy costoso, el utilizado para querer matar a Omar García. Si consideramos que había 39, 40 personas participando en el ataque, esfuerzo organizativo y operativo, el esfuerzo logístico para armar un atentado con tanta gente y además con alto poder de fuego, no solo es costoso en términos económicos, requiere capacidad de organización y este acto terrorista del Cártel Jalisco Nueva Generación ha evidenciado que hay del lado, ahora sí que como dicen por ahí, del lado oscuro de la fuerza, algo que no se desconoce, pero que es interesante verlo materializado y comprobado. Capacidad de organización, capacidad logística, capacidad económica y capacidad de reclutamiento, ¿no? Se reclutaron gentes de varias zonas del país, se ofreció bastante dinero, se habla de más o menos 100,000 pesos a cada uno, considerando que se les había planteado, hasta donde se tiene conocimiento, que se trataba de una misión suicida. De ahí el monto de 100,000 pesos y el compromiso de proteger a sus familias si ellos caían ahí en combate. En el ataque pues al funcionario federal. Los pertrechos utilizados, oiga usted, 5 fusiles Barrett, 5 granadas, bombas Molotov, 5 fusiles Barrett es algo verdaderamente monstruoso, ¿eh? En alguna de las escasas fotos que circularon el viernes, se muestra en el interior de esta panel que se reporta como robada y que fue blindada ahí rancheramente en algún taller con placas de acero para el blindaje. Se ve una de las unidades, uno de los fusiles Barrett calibre 50, que es un arma de alto poder, tiene un alcance de casi 2 kilómetros, el disparo de un fusil Barrett, 1800 metros más o menos, el poder de penetración que tiene ese fusil, la característica de la munición que está hecha para penetrar blindajes de cualquier tipo, ¿no? El nivel 7 utilizado en la unidad, fíjense, es para resistir ataques prácticamente de cualquier tipo de armas, incluidas las Barrett hasta donde sabemos, pero una estrategia que se utiliza para vencer un blindaje es disparar repetidamente al mismo sitio para hacer que empiece a ceder el blindaje, el parabrisas, por ejemplo, típicamente el parabrisas. Claro está, las puertas, es la otra parte de la protección lateral, pero particularmente el objetivo es tradicionalmente las ventanas laterales y el parabrisas. Venciendo esta parte de la resistencia, los tiros después van a entrar invariablemente, y tiros de menor calibre pueden tener ya vía libre. Eso podría explicar que el vehículo quedó francamente hecho un asco. Es increíble ver materializado este tipo de cosas, porque no todos los días se dan atentados de esta naturaleza. Yo les recuerdo que en Baja California tuvimos un ejemplo cercano, y ya hace cosa de una década más o menos, en el atentado a Manuel García Lerma, secretario de Seguridad Pública de Baja California, en los gobiernos panistas, y aquello también fue un acto de desafío al gobierno de Baja California, porque fue una expresión de gran organización de los cárteles locales que se disputan la plaza en Baja California,
porque les hicieron casita, todo un corredor vial cubierto por delincuentes cuadra por cuadra. Y Manuel García Lerma puede estar feliz de haberlo contado. Se salvó apenitas, aún con las llantas reventadas, con los cristales hechos añicos, ¿no? El blindaje vencido a fuerza de tanto impacto, finalmente alcanzó a salvar el pellejo. Este sería un equivalente, nos puede servir de ejemplo para ilustrar la dimensión del ataque en la Ciudad de México. Entonces, esto, por supuesto, prende o debería prender focos rojos a nivel de Estado mexicano, y en esta lógica y en este contexto, entonces, no sería nada descabellado lo que le han estado pidiendo al presidente de la República, sobre todo hoy que empieza a conocerse que Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y Alfonso Durazo estarían en la lista. Imagínense, secretarios de Estado. Cualquier funcionario debajo de esos niveles, pues es nada, ¿no? Si están atreviéndose a tal cosa, no suena descabellado lo que han estado planteando el presidente de la República en el sentido de reforzar su seguridad personal, la seguridad del presidente, de la institución presidencial, independientemente de quién esté al frente de ella, se convierte entonces en un asunto de seguridad nacional, y no es descabellado que se le plantee la conveniencia de eso. Por supuesto, es de esperarse una respuesta del Estado mexicano para acabar de una vez por todas con el Mencho y sacar su operación de la Ciudad de México, no hay que olvidarlo, en todo momento es un dato que hay que tener presente, es el asiento de los poderes nacionales, la sede de los poderes del gobierno de la República, del Estado mexicano, las instituciones centrales, porque tenemos una estructura centralista y centralizada. Las instituciones nacionales están operando en la ciudad capital. Entonces, el tema de seguridad en la sede de los poderes federales, usted comprenderá, pues es un asunto de otro rango, de otro nivel. Si en el caso de Baja California, por ejemplo, puede considerarse importante este elemento, tendríamos que decir que el asiento de los poderes en Mexicali, por ser la sede oficial de los poderes del Estado, debe tener un rango y un nivel de seguridad para el jefe del Ejecutivo del Estado. Y Tijuana, por ser la otra sede, la sede real del desempeño del Ejecutivo, que en este caso es tijuanense y consecuentemente opera más aquí. Pero también porque Tijuana es la primera ciudad del estado en muchos sentidos, en la economía, en la relación de frontera con los Estados Unidos es mucho más intensa, la más intensa quizá de toda la frontera norte con los Estados Unidos, exceptuando por supuesto algunas otras hacia el este del país, donde el intercambio de importaciones y exportaciones es muy alto, por ejemplo, ¿no? En la medida que se acerca a la Ciudad de México, bueno, ya sabe usted que estas fronteras con Texas, por ejemplo, se vuelve crucial para ciertas cosas, pero indudablemente la frontera más transitada, pues es esta. Entonces, lo que ha ocurrido en la Ciudad de México con este atentado, del que por cierto salió bien librado el funcionario capitalino, es el encendido de un foco rojo enorme. Lo que vamos a ver, ya están los 12 detenidos en prisión, se les dictó prisión preventiva y van por más. Y sigue surgiendo información que confirma el tamaño del operativo para matar a un funcionario. Oiga usted, casi 500,000 de tiros disparados contra este funcionario,
a quien rodearon además, porque bajaron de las unidades, lo rodearon, hubo 13 vehículos involucrados, utilizados en este operativo, bajaron, rodearon la unidad disparando por ambos lados, y había la intención, hoy se sabe, de incendiar el vehículo después de haber asesinado a los funcionarios que iban a bordo de la unidad. 2 escoltas muertos. Triste el caso de la joven mujer que iba con su familia a instalarse para vender sus chácharas, ¿no? Su comida. Vivían de eso desde hace mucho tiempo. 26 años, qué tristeza, de veras. Qué terrible este asunto, porque cuando se trata de enemigos declarados y jurados, el gobierno en el ejercicio de su función y el delincuente en el ejercicio de su función delictiva, pues se entiende que puede haber bajas y se asumen, se aceptan como parte del costo. Pero los inocentes, los civiles, los ciudadanos, qué terrible asunto es el de esta familia, ¿eh? Un golpe verdaderamente impresionante. Oiga, que cómo hablo, me dicen. Nuestro compañero Israel Martínez, Muñeco Vid, ya te vi, compañero, allá en Baja California Sur. Nos dicen que están desde hace rato en una manifestación frente al centro gobierno, ahí los choferes de Uber, y les vamos a traer un reporte de nuestro compañero Carlos Breitling. Por supuesto, Ángel Nequis, ¿qué pasó ahora? Pues poca cosa, que quisieron matar al jefe de la policía capitalina. Norma Martín dice, está vivo de milagro el secretario de Seguridad, la próxima, porque no creo que quede ahí, no creo que corra con tanta suerte. Pues, Normita, déjeme decirle que sí, podrá ser un milagro, pero ¿sabe qué, Normita? En este tipo de temas y este tipo de asuntos, los milagros podrán servir y eventualmente de mucho y hacer la diferencia, pero lo que verdaderamente hace la diferencia es la capacidad de organización, es la logística, es la disciplina para seguir protocolos de seguridad, sobre todo cuando se anda en asuntos tan delicados y sabiendo que hay riesgos altísimos, como el que Omar García evidentemente conocía. Puede decirse que el protocolo, que la organización de respaldo detrás de la seguridad de un funcionario de ese nivel es clave. Evidentemente la tenían y eso hizo posible la capacidad de respuesta inmediata de la policía local. De otra forma, mire, hubieran logrado el objetivo, hubieran mostrado la cabeza, literalmente la cabeza del secretario en un acto de poder, que era lo que buscaban también, ¿no? Es una demostración de poder para el resto del gobierno. Haber logrado el objetivo habría sido un golpe no solo a Omar García, sino al sistema de gobierno, al Estado mexicano. Así de delicado es este asunto. Y cualquiera con 2 dedos de frente en el área de la seguridad nacional tiene o debería tener muy claro esto. Hay algunos aspectos del tema de seguridad nacional en donde podrán identificarse algunos fallos en esta capacidad de respuesta de la autoridad, pero en términos generales parece que finalmente funcionó, se puso a prueba y funcionó, pero también exhibió que hay que trabajar más detenidamente en los protocolos de seguridad y en todo el soporte que regularmente se debe tener para ese tipo de casos. Esas cosas no se dejan al azar, se prevén, se anticipan, se calculan, se miden. Cada escenario es objeto de un análisis en materia de seguridad pública
pero sobre todo en materia de seguridad nacional, cada movimiento debe estar, ahora sí que fríamente calculado. Los escenarios más disparatados, si se quiere, deben estar previstos como parte de la protección y logística, la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Entonces, sí, tendrá razón Normita, a lo mejor está vivo de milagro este hombre. Fueron heridas menores, ¿no? Ya tiene 3 medallitas que colgarse en el pecho este hombre, una por cada disparo recibido, que para su fortuna solo fueron leves, si se quiere decir, verlo así, fueron 3 impactos de bala, pero fueron del lado izquierdo, o sea, muy cerca de las áreas vitales, el corazón particularmente, así que tal vez sí, Normita, fue un milagro, tal vez, ¿no? Sin duda. Sí, exactamente, Normita. Tiene toda la razón. Don Fernando González, buenos días. Claudia Pelayo, hombre, qué privilegio. Desde San Diego nos acompaña Claudia Pelayo. A Claudia Pelayo. Es familiar. Es un gusto de veras. Mi prima, ¿no? Olivia García también nos acompaña, José Luis Franco, Manuel Rodríguez, un placer, Javier Maldonado, ¿quién más? Francisco Reynoso, el exdiputado federal del PAN, Francisco Reynoso, mi tocayo Enrique Osuna, un placer, Leti Flores, Patricia Cortés, Lorena Rosas, Alberto Alfonso López Elenes, nuestro compañero, Lorena Rosas, Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, Jessy Ayala también, y Esteban Capella, que se quedó callado, no suelta prenda, Sergio Alfredo Acebo, ¿quién más? No quiero dejar a nadie, no. Vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más. Juanita Flores también nos acompaña. Y vamos a la pausa y regresamos. Prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Bacheo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria, de apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy. Y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente le pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo
estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque aquí la calle está muy fea, y tiene años y nunca han arreglado las calles, entonces ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Déjeme enlazarme con nuestro compañero Carlos Breitling, que ha estado siguiendo, transmitiendo este plantón. A ver, ¿dónde está? Aquí está, efectivamente. Es este plantón en las instalaciones de gobierno con choferes de Uber que están protestando por esta reforma que aprobó el Congreso de Baja California recientemente y que les ha hecho sentir que se está criminalizando su actividad. Se trata de la reforma que pretende convertir en delito y delito grave el transporte pirata. Toda forma de transporte pirata, es decir, el transporte ilegal, irregular. Cualquier persona que se esté dedicando a prestar el servicio de transporte de pasajeros o de carga es considerado un criminal y sería castigado con una sanción de orden penal bastante alta. Y los choferes de Uber reaccionaron. No obstante que la autoridad ha venido señalando que la responsabilidad de regularizarse es de los dueños de las empresas, en este caso de los operadores de estas plataformas como Uber, como Didi, por ejemplo, no el personal. El personal, sin embargo, por supuesto, está obligado a cubrir todos los requisitos que impone la norma de tránsito para cualquier persona que tiene en sus manos la integridad de los usuarios del transporte, y es comprensible. No puede andar en esta ciudad libremente cualquier persona dedicándose a transportar mercancías y seres humanos si no tiene la calificación necesaria y no cubre requisitos elementales. Entonces, parte de esta discusión se ha estado ventilando desde hace más o menos unos 3-4 días. El viernes mismo había, no, desde antes, desde el martes, miércoles, plantón en Mexicali, por ejemplo, pero el plantón llega finalmente a nuestra ciudad y esto es lo que ocurrió hace unos momentos ahí. Estamos viendo al coordinador de delegaciones del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, el licenciado Alejandro Flores, en el diálogo con estas personas. No tiene nada que ver con el transporte público, no tiene nada que ver con... Esos son los autos irregulares que van a tener una prórroga con un permiso para tener seguro de forma inmediata, seguro contra terceros, por si cometen un ilícito X, puedan pagar. Pues si te choca un carro irregular y vas a venir pagando, te tendría que pagar, mientras se regulariza a nivel federal, porque eso es a nivel federal. Pero ese es otro, nada. Los medios tienen todo, y me gustaría saber los medios porque están desinformando. Por eso, vámonos al tronco, que es la ley. La ley es donde está. Con la misma manera que dijeron, tiene misa, pero lo que es la ley es lo que va. No, y cuando entra, como usted dice, no tienen el reglamento todavía. Ahora nos van a decir, este es el reglamento que tenemos, ustedes tienen que pagar, hágale como quieran. ¿Cómo hacen mesas de trabajo con los conductores de Uber? Se hacen mesas de trabajo cada rato, se invita a todo el mundo. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el medio de convocatoria? Porque nosotros no estamos dentro de esto. Pero bueno, es que nosotros platicamos a veces
por ejemplo, a nivel nacional con el director operacional de Uber, el Cabify, el Ferrari, y ellos mismos están registrando plataformas de hay una gran diferencia que ustedes tengan un acercamiento con la empresa, porque la empresa va a tener problemas que ponen en los sistemas. Tú te lo estás cobrando a ellos, pero si tú se lo impones, ustedes como autoridad se lo imponen en la aplicación, tienen que pagar los 2.600 pesos, quiero ver que ellos digan que no hay problema. Ahí sí nos van a mandar a nosotros, a ver, ¿te voy a cobrar? No, pero la regulación una cosa es podemos hablar de la regulación entre plataformas completamente independiente. Nosotros a IVOS y nos hablamos con el director. La pregunta es, ¿usted se va a hacer cargo o se va a hacer porque yo soy IVOS. Entonces, ¿usted se va a hacer cargo de lo que estamos solicitando? Bueno, pero el director tiene la última palabra. Y ahí es donde podemos ir ahorita con el director. El director no puede venir. Esto lo dicen ahí una cosa y aquí nos dicen otra cosa. Bueno, amigos de noticias, nos encontramos en las oficinas de recaudación de rentas en la vía rápida. Y como se han dado cuenta, son varios los conductores de Uber que están aquí manifestándose por las nuevas medidas que se dieron hace unos días y está completamente bloqueado lo que es el acceso a la recaudación de rentas. No dejan entrar a nadie al estacionamiento y tratan de evitar esta zona porque en la vía rápida el carril de hasta la derecha en lo que es el acotamiento o en la vía rápida lenta está completamente parado está obstruido por los mismos conductores. Podemos ver cómo están todos. Y obviamente hay mucho tráfico en la zona por lo mismo. Está, de hecho, lo que es el acceso para esta parte está bloqueado por una patrulla, un poco antes de recaudación de rentas, después de una gasolinera. Hay un acceso a la vía rápida, al acotamiento de la vía rápida, y está bloqueado por una patrulla. Entonces, si quieren acceder a esa zona, tiene que ser o mucho antes o pasando el puente de la Buenavista. Vamos a regresar a donde están las pláticas ya de los conductores de Uber, junto con personal del gobierno del estado, y están hablando de las pláticas. Simplemente parte de la que dicen queremos poder tener más de 3 vehículos por persona en plataforma, así tenemos más empleos, más de 3 vehículos. Y pues lo que dicen varios, ¿no? Hay una de una ama de casa. A la que me querían regularizar Santo Domingo, no nos publican nada. Ahora lo que vamos a hacer ahorita, bueno, vamos a hacer una grabación. Una foto. Hoy tiene una comisión nada más ahorita, unos 5 compañeros, y los demás se van a quedar aquí. Tengo una solución, entonces dígame. Vamos, allá, no hay problema. Es derechito, bueno, si no conozco, perdón, es derechito todo. Kilómetro 37. Ahí voy para allá. Sí, andaba yo y me vine para acá. Ahorita vamos para allá. Organizamos nosotros y nos vamos allá. La situación que se lleva a cabo en este momento aquí, la situación que se lleva a cabo en este momento aquí. Buenos días. Buenos días. Lo que estamos platicando aquí, como ustedes estuvieron aquí presentes con conductores, me comentan, son conductores de Uber, de Cabify, de otras plataformas que se llaman RTs, Empresas de Transportes, es sobre algunos puntos que no están claros para ellos todavía sobre lo que se estipula en la ley.
varios otros puntos, a veces hay desinformación misma porque hay artículos que están bien definidos y otros que falta la reglamentación que estamos por terminar en IMOS, que es muy exhausta, muy detallada, para poder entablar los puntos acordes de los artículos de la misma ley de movilidad que involucra todo el transporte público, incluye los empresas de redes de transporte. Ahorita vamos a pasar a las oficinas de IMOS para ir viendo y tratando de los temas que todavía no están al 100% de acuerdo en los mismos, y vamos a tratar de llegar a una solución. Vamos a llegar a una solución porque la idea es de que ellos sigan elaborando y no se afecten a ellos en sus ingresos. La idea es que todo el transporte público esté bien regulado, esté bien registrado y todos estén trabajando dentro de la ley, sin ningún problema. ¿Cuáles han sido las principales condiciones que han encontrado en la ley? Los principales han sido la cuestión de los UMAS, en donde especifica, a veces ha habido algunas confusiones, lo que son las UMAS y lo que son los pesos. Una UMA es 86.88 pesos. Te dice, tantas UMAS multiplicas tantas UMAS por 86.88 pesos, que es lo vigente en el 2020. Esa es una, y otra era sobre la, por ejemplo, me decían, era una de las de menos de 2.300 UMAS, un auto, eso creo que se puede ver, y la regulación de los mismos autos de los 2020, la revisión mecánica 2020, 2019, 2020 no tiene revisión, 2019, yo digo que este es el kilometraje, es muy diferente un 2019 de 30.000 kilómetros a un 2019 de 90.000 kilómetros. Es mucha diferencia, se puede ver ese tema, son temas que se pueden revisar en detenimiento. Recordemos, la ley de movilidad es nueva, acaba de salir el 30 de marzo, salió publicada la misma. La reglamentación se está trabajando sobre el punto, porque ya se iba a sacar, pero faltaban otros puntos y salimos y nos fuimos otra vez trabajando para que existan menos detalles la misma. Ya que tengamos reglamentación y ley junta, esto va a disipar muchísimas de las dudas que se tienen todavía sobre la misma. La ley contiene alrededor de 258 artículos y 20 transitorios. Es extensa y es detallada, y tenemos que ver, nomás recordemos, el transporte público es general. Es desde carga, personas y de carga y de personas, estamos hablando de personal masivo, taxis, RTs, de turismo, de escolar, de valores, todo tipo. Y sobre esto tenemos que ir trabajando para que todo el mundo quede claro en cuál de los rubros nos toca y qué es lo que tiene que realizar. Señor Cortés, se está aceptando que sí hubo cierta desinformación en cuanto a la cantidad de UMAS según el valor de algunos vehículos como se me hace raro porque hemos estado saliendo en todos los medios una y otra vez hablando sobre los mismos, pero pues a veces si el llegar a la misma, a escuchar todos los oyentes, llegarle hasta el último punto la información, a veces nos cuesta difícil, aún cuando todos tengamos, o la gran mayoría tengamos el teléfono que llegue aquí, nos llegan unos medios serios, ustedes, pero también nos puede llegan algunos medios, entre comillas, que no son serios y divulgan información que no es. Aunque cuando ya se está legislando esta ley y ya está casi aprobada, en decirlo así, ya se... La ley se aprobó el 30 de marzo. Pero se tendría que aplicar, ¿ya? ¿Habrá posibles modificación? La ley se aplica al momento de ser publicada. Pero si será posible entonces la modificación en cuanto a la cantidad de... Toda ley es perfectible. No estoy hablando qué se puede y qué no se puede modificar, pero toda ley es perfectible, toda reglamentación es perfectible, y dentro de la marcha, si se ve algún punto que posiblemente se podría tener alguna modificación sin decir que se va a hacer, obviamente se puede. Para eso son el legislativo, en este caso el Parlamento local, el que tiene que hacer la modificación en su caso sobre alguna ley, algún artículo o algún párrafo en alguna de las mismas. ¿Su nombre, Carlos? Licenciado Alejandro Flores, coordinador estatal de delegados del Instituto de Movilidad Sustentable. Muchas gracias. Los que vayan, bueno, pues estamos viendo, amigos, lo que está pasando. Vamos a ver si podemos utilizar algún conductor de Uber. Bueno, aquí podemos ver cómo está, ¿no? Clausurado, conducir no es un delito. Pues vamos a... A ver, amigo conductor. A ver.
¿Cuál es el problema para ti en este momento con la nueva ley? ¿Cuál es tu nombre primero? Roberto Santana. La verdad, el problema que tenemos ahorita es sobre los que quieren sacar, que valen menos de los empleos que hacen. Hay mucha gente que es libre, hay mucha gente que tiene sus ingresos por este medio de trabajo. Pero la verdad se me hace justo que quieran quitar los carros que valen menos de 50 pesos por la economía. Okay. ¿Tú eres chofer nada más o eres dueño de carro? ¿De cuántos? Oye, ¿te afectaría la ley? ¿Tú pensarías también comprar otros carros? O nada más se pueden tres, ¿no? Según la nueva ley. Entonces, pues, la verdad sí nos afectaría porque pues uno pues, busca la manera de ganarse unos pesos y pues tratamos de siempre la economía, por ejemplo, los carros más económicos, de precios y de combustibles. Y pues están sacando esos tipos de vehículos que valen menos de 50 pesos. Pues no nos conviene sacar un carro más caro. Perfecto. Esta norma que está saliendo. Muchas gracias. Vamos a tratar de entrevistar a otro. Bueno, lo dejamos ahí de ese tamaño. Ya tiene usted en esencia el contenido de esta actividad ahí en las afueras de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado sobre la vía rápida a la altura de la colonia 20 de noviembre en Tijuana. Es lo que está ocurriendo. Van en unos minutos más a reunirse en las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable, allá donde el aire da vuelta, ¿no? Rumbo a Tecate, un poquito retirado. Una comisión de 5 integrantes de este contingente se va a reunir con los funcionarios del instituto para discutir pues en detalle los puntos que más les molestan y los que pueden tener una respuesta favorable a su demanda. Oiga, ya casi nos tenemos que ir, pero yo debo informarle y confirmarle que la secretaria de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado, Vicenta Espinosa, dio positivo a COVID y está pues despachando desde su casa. Está bajo observación, por supuesto. Nos dicen que aparentemente no son síntomas muy intensos. Eso eventualmente le augura un tránsito un poco más terso por esta crisis de salud que le va a durar al menos 15 días, más o menos, antes de que la volvamos a ver físicamente. Ya decía yo que por alguna razón el viernes no estuvo presente en la presentación del reporte hecho por Fisamex, Manuel García, representante de Fisamex, sobre las empresas que han estado robando agua y consumiendo agua y no pagándola, o no pagando los derechos por el uso del drenaje de la ciudad. Regularmente el reporte consistía en 2 etapas. El primero, pues los casos nuevos, y el segundo, la actualización de los datos relativos a las carpetas de investigación abiertas, la cantidad de funcionarios involucrados, pero además los casos del resto del estado que están bajo investigación, porque Fisamex ya está trabajando en la dictaminación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Rosarito, bueno, todo el estado, pues, ¿no? Justamente van por ellos. Pero la Secretaría de la Función Pública tiene otra parte, en la actuación ya de orden legal y administrativa en los casos en que se han acreditado irregularidades que ameritan denuncia penal contra algunos empresarios, no en todos, no son los menos, por supuesto, porque en algunos pocos casos se estaría acreditando en toda forma que hubo o que algunas empresas incurrieron en los supuestos que establece la ley, cometiendo lo que ya es un hecho de orden legal, porque lo aprobó el Congreso del Estado recientemente, incurriendo en delitos de orden penal. Los otros son de carácter administrativo,
pero está también el caso de los trabajadores de Comisión Estatal de Servicios Públicos, que según el reporte, el último, ya había ascendido a una cifra de 129 involucrados de diversas áreas del organismo operador del agua potable. Y yo debo decirle que hasta donde tenemos conocimiento, el enemigo sigue en casa, saboteando los trabajos, saboteando las auditorías, y no se descarta, yo debo decirle, incluso la posibilidad de un ataque eventualmente a las instalaciones de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Pero bueno, esto es otra historia, ya le platicaremos de esto. En punto de la 1 de la tarde tenemos una entrevista pactada con Alan Bautista, nuevo titular de Canirac en Rosarito, así que les invitamos a acompañarnos en punto de la 1 de la tarde. Que tenga usted un día excelente, extraordinario. Nos vemos y escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy.